Bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la resistencia católica, a la contrarrevolución hispánica. Porque si algo ha constituido eh, uno de los rasgos definitorios de la cristiandad hispánica, ha sido la devoción a la Santísima Virgen María, porque el catolicismo no puede ser no mariano. Un cristianismo que no sea mariano no es cristianismo. Por eso yo, sinceramente, me permito poner muy en duda el cristianismo, entre comillas, muchas comillas, protestante. Otra cosa es el ortodoxo. Pero el cristianismo que niega la virginidad de la Santísima Virgen María, pues, en fin, como que es más bien nestorianismo y arrianismo en el fondo. Pero bueno, la cristiandad hispánica, como uno de sus rasgos definitorios, ha tenido esa devoción a la Virgen, a la Madre de Dios, y por eso tantos lugares de toda la cristiandad que están sembrados de iglesias dedicadas a la Virgen, de ermitas, de catedrales, de basílicas. Toda Europa está sembrada de templos dedicados a la Virgen, pero ha sido precisamente las Españas, como decían los antiguos, las Españas, donde ha habido esa mayor caracterización de la devoción a la Virgen. No podemos negar, y es digna de alabanza, la gran evangelización de África en el siglo XIX por parte de misioneros franceses y también belgas. Es algo innegable y es un gran mérito para la Francia católica, pero no caracterizó esa evangelización africana ese intenso sabor mariano, esa intensa devoción a la Virgen, como sí fue caracterizada la evangelización española en América. En América. Y bueno, en América no lo olvidemos, y en las Filipinas, y no lo olvidemos tampoco, en Guinea Ecuatorial, como dijo en el epílogo de la historia de los heterodoxos españoles, el gran Marcelino Menéndez Pelayo, ese gran polígrafo tradicional, España evangelizadora de la mitad del orbe. Pues es así, donde los españoles pusieron el pie, con todos sus defectos, sus limitaciones, sus pecados, sus errores, sus miserias, como las de cualquier ser humano, ni mayores ni tampoco más pequeñas, pero sí que donde pusieron el pie los españoles llevaron por bandera la devoción a la Virgen María. Y por eso, a la hora de formarnos en la fe, y más cuando estamos inmersos en la Iglesia, en esta enorme crisis, en este proceso de protestantización cada vez más intenso, cuando son miles y miles, y hasta me atrevo a decir millones y millones, los católicos de Hispanoamérica que se pasan a las distintas sectas protestantes, y esto es una realidad. No hay más que, y lo pueden buscar ustedes, pueden buscar en Internet los datos de los católicos, por ejemplo, que había en Brasil antes del Vaticano II, y lo pueden comparar con los datos que hay ahora de catolicismo en Brasil, y la caída es espectacular. Y podríamos hablar del resto de naciones hispanoamericanas, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, de Uruguay, de Paraguay, de todas las demás, de todas las de Honduras, de todas las de Cuba, de todas las demás naciones hermanas de Hispanoamérica. De modo que una buena formación en la tradición, una buena formación católica, no puede, de ella estar ausente la devoción a la Virgen, pero no una devoción sentimentaloide, no una devoción basada en un sentimiento. Hay muchas expresiones supuestas expresiones de devoción a la Virgen en España. También yo lo he visto en Perú cuando estuve esas 4 o 5 semanas cuando era diácono. Hay muchas expresiones de devoción a la Virgen que están prácticamente vacías de fe católica y es solamente un sentimentalismo o un movimiento folclórico. Yo cuando
estaba de párroco todavía en los pueblecitos de Toledo, les decía a los hermanos sacerdotes que a veces tenía la sensación de que si cuando llegaban las fiestas de la Virgen quitaba la imagen de la Virgen de las Andas y ponía una imagen de la diosa Cibeles o de la diosa Afrodita o de la diosa Atenea, pues la gente actuaría del mismo modo, porque es una cuestión ya que cuando no tiene fe católica, esa devoción se degenera en una especie de fetiche supersticioso. Y por eso es tan importante que no solamente nuestra devoción a la Virgen sea una devoción que se manifieste y que se alimente en actos de piedad filial hacia ella, pues la devoción de las 3 Ave Marías antes de dormir, la devoción, por supuesto, a la oración más querida por la Virgen María, que es el Santo Rosario, la devoción del Santo Escapulario, los 5 primeros sábados de mes, como le dijo a Sor Lucía de Fátima en Pontevedra. Bien, pero sobre todo esa piedad, esa vida de oración a la Santísima Virgen María, tiene que ir acompañada y alimentada por una formación y un conocimiento de las verdades católicas sobre la Virgen. De lo contrario, o degenerará en puro sentimentalismo, en puro emocionalismo, y más en esta Iglesia del Vaticano II, que solamente le interesan las emociones y las sensaciones y el sentimiento y más sentimiento y más sentimiento, porque parece que, bueno, parece no, ha abolido la razón y la racionalidad humana, pues eso es el caldo de cultivo perfecto para que lleguen sectas protestantes y te vendan que María es, la Santísima Virgen es un mito. Es un mito. De hecho, un famoso pastor protestante, César Vidal, por cierto, que estuvo años trabajando para los obispos españoles en la COPE, en fin, y decía cosas bastante, en esa época de la COPE, decía cosas César Vidal bastante más católicas que lo que decían los de la Conferencia Inmaculada y funcionarios eclesiásticos adláteres, pues tiene un libro así que se llama El mito de María. Y lo que intenta César Vidal en ese libro no llegó, si no recuerdo mal, a publicarse en España, pero se publicó en Estados Unidos, traducido a español, evidentemente, o directamente fue publicado en español en Estados Unidos. En ese libro, El mito de María, César Vidal lo que hace es los 4 dogmas de fe sobre la Virgen, las 4 grandes verdades, la confesión católica de la fe sobre la Santísima Virgen, pues intenta desmontarlos desde la Sagrada Escritura, desde la Biblia. Harto difícil, la verdad, misión harto difícil, que no lo consigue, evidentemente, a menos que lo retuerza, como hace, retorcer la palabra de Dios, porque no otra cosa hizo Lutero, ni otra cosa hizo Calvino, ni otra cosa hizo Enrique VIII y todo lo que comenzó con el anglicanismo. Y al final, bueno, pues como cada uno interpreta la palabra de Dios como lo de la real gana, porque eso es el libre examen protestante, y como César Vidal intenta apabullar al lector mostrando que sabe mucho sobre la Biblia, pues claro, la persona que no tiene una formación teológica y filosófica adecuada y firme, sólida, amplia, pues lee ese libro de César Vidal del mito de María, insisto, y con la palabra de Dios, con la Sagrada Biblia, como de la que él se sirve torticeramente, pues acaba echando abajo la devoción a la Virgen, insisto, supuestamente con la Biblia. Por eso, en el programa de hoy vamos a repasar de la mano del grandísimo catecismo, credo, compendio de la fe católica, credo, compendio de la fe católica de nuestro querido y admirado Monseñor Athanasius Schneider, vamos a repasar las principales verdades de fe, es decir, los principales dogmas sobre la Santísima Virgen. Y antes de dar paso a mi queridísimo y admirado Padre Moore, termino con una cita de un gran teólogo tomista español y que para mí, aunque no le llego ni a la suela de los zapatos, pero y aunque sé que a él no le gustan estas cosas para nada y las aborrece, pero no puedo por menos de reconocerle mi maestro teológico, Eduardo Vadillo, profesor mío en el Seminario de Toledo y director de mi primera tesina de Teología Fundamental. Dice así de Eduardo Vadillo: en la misa del rito romano sobre la Asunción del 25 de marzo, la antífona, el introito, al comienzo de la misa,
dice: alégrate, Virgen María, tú sola has destruido todas las herejías. Tú sola has destruido todas las herejías, lo cual no es una mera efusión devocional, sino una profunda verdad. Si se profesan correctamente las verdades de fe que la Iglesia cree de la Virgen, se mantiene una cristología correcta. Por eso mi duda que les decía antes de que el cristianismo que no cree en la Virgen me da que no es cristianismo. Se mantiene una cristología correcta con la consiguiente confesión trinitaria ortodoxa. Y por eso lo que he dicho antes del arrianismo y del nestorianismo con respecto a los protestantes. El nestorianismo es una herejía que niega que la Virgen sea madre de Dios. Y la consiguiente antropología correcta, incluyendo las enseñanzas acerca del pecado original, negado completamente desde la Ilustración, el mito del buen salvaje, de Rousseau, el Emilio, y bueno, y por la Iglesia contemporánea, que niega el pecado original, y por eso pues ya no hay que evangelizar, ¿no? Eso es proselitismo, que es malísimo, no hay que hacer apostolado, no. Ecumenismo, diálogo interreligioso, defender que los moros puedan degollar corderos en la calle y en el polideportivo, porque eso es muy democrático y está con los derechos humanos. Ningún sacerdote que tenga fe se ha hecho sacerdote para defender ni ese bodrio asqueroso que es la Constitución atea de 1978 de España, ni ningún sacerdote que tenga fe se ha ido al seminario, se ha hecho sacerdote y persevera para defender ese otro bodrio asqueroso que es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Concluyo. También incluye la devoción a la Virgen, la correcta comprensión de la gracia de Dios, de la gracia divina, no el pelagianismo de que tenemos ahora en la Iglesia, que nos salvamos nosotros y con nuestro marketing, y vamos a salvar a las almas con nuestro marketing, y también, por supuesto, el destino último del hombre. El destino último del hombre, también la Virgen, la devoción a la Virgen, la correcta comprensión de las verdades de fe sobre la Virgen ilumina ese destino último del hombre sobre el que la Iglesia actual tampoco quiere predicar. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Y por eso hoy se habla tan poquito en la Iglesia sobre la muerte, el juicio de Dios justo y el justo premio del cielo, el justo castigo del infierno y el purgatorio y las almas del purgatorio. Pero bueno, aquí es el Padre Moore el que sabe, yo soy su monaguillo. Querido Padre Moore, te esperamos. Bendito sea Dios contigo. Qué bueno que me espera. Oye, la primera cosa que yo quería decir era esto, que se me hacía muy curioso que cada vez que llegan los protestantes a Hispanoamérica, cualquier casa, ¿verdad? La primera cosa que empiezan a atacar es la Virgen María. Eso para mí demuestra su importancia. Porque cuando empiezan con la Virgen María, van atacando a Jesucristo. Tarde o temprano llega a Jesucristo. María es la primera defensa defendiendo a su hijo. ¿Sí? Y cuando atacan a ella, lo que van tarde o temprano a atacar es la divinidad de Cristo. Ese es todo el asunto. También otra cosa, por lógica, Padre Gabriel, pura lógica. La fe no entra aquí, solamente la lógica, la razón humana. ¿Quién podría considerar que la madre de un hombre, vamos a decir, hablando de Cristo como un hombre nomás, por un momento, que la madre de tal hombre que ha cambiado la historia del mundo no es más que una cualquiera, una común, vulgar mujer que no será muy especial. No será muy especial esa mujer que dio el primer amor a su hijo, que fue el primer amor a su hijo también. Yo también pienso así.
Nosotros sabemos perfectamente bien, por la fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si Jesucristo, como dice Santo Tomás de Aquino, si Jesucristo no es verdadero Dios, ni siquiera es un verdadero buen hombre. O sea, vas a escuchar muchas personas diciendo, yo no creo que Cristo es Dios, no es Dios. Es un buen hombre. A lo mejor el mejor hombre que existió, pero no es Dios. Dice Santo Tomás, si no es Dios, ni siquiera es un buen hombre, porque es un mentiroso. Él dijo que era Dios. Y un mentiroso no es un buen hombre. Así es que si no es Dios, ni siquiera es un buen hombre. Bien, la Virgen María, regresando a ella. Para mí, una cosa que descubrí, también tengo que hacer un paréntesis aquí, Lástima que yo soy de Gringolandia, Estados Unidos, de la tierra de los gringos. Lástima que los ingleses escribieron nuestra historia. Porque antes de los ingleses, los que descubrieron mi tierra eran los españoles. Empezaron en Florida, empezaron en California, empezaron en México, Nueva México, Arizona. Todo eso tiene. Santa Fe, la diócesis de Santa Fe, que fue la primera diócesis de Estados Unidos. Estaban ahí mucho antes de los ingleses. Había misa, celebraban misa en Estados Unidos antes de que llegaban los protestantes con sus Biblias. Pero una cosa muy bella que encontré, como decimos en México, de pura chiripa. De pura chiripa, así. Aquí no también se dice. ¿Sí dicen? De pura chiripa. Sí. Bueno. Es fascinante ir a las aldeas de México. Aldeas perdidas, así 3 horas para llegar. Y escuchar el vocabulario de los rancheros. Te dicen todas las partes de la silla del caballo, cada parte con palabras españolas que ya nadie usa, que terminaron en el siglo XVI, XVII, todavía vivos. Pero en algunos de esos lugares, al decir el rosario, yo nunca entendí bien, y lo busqué, la razón por la cual las 3 Ave Marías. Te dice el credo con el crucifijo, Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria, y luego se empiezan los misterios. Las 3 Ave Marías, las 3 Ave Marías. ¿Por qué? Y en una de las aldeas perdidas de México, al rezar el rosario, ¿sabe cómo rezaban el rosario? El credo, el Padre Nuestro, y así las 3 Ave Marías, Padre. Te va a gustar eso. Lo tengo que escribir porque no lo digo tan fácilmente. Ave María, gracia plena. Oh, Dios te salve María, llena eres de gracia. Ante partum, el Señor es contigo. Segundo Ave María, gracia plena. Intrapartum, el Señor es contigo. Ave María, gracia plena. Postpartum, el Señor es contigo. Antes, durante y después de dar a luz, la Virgen es Virgen, Virgen, Virgen. Y esas 3 Ave Marías dan un énfasis en esto. Hasta el latín usaban ante, intra, post. Es increíble. Pero una belleza. Una belleza. Te voy a decir más, Padre Moore. Eso es un texto del Concilio de Trento. Así. Del Concilio de Trento. Si quieres apuntarlo, es el Denzinger, no el DZ, sino el DH, el que hicieron después, ¿vale? No tengo ahora el número del DZ, pero el DH sí, 1880.
Dice así ese texto del Concilio de Trento. Se refiere a los protestantes y condena, lo que voy a leer es el enunciado del Concilio de Trento, que lo que hace es condenar a los que niegan esa verdad de fe, esa proposición. Que el mismo Jesucristo no fue concebido, esto es lo que condena el Concilio de Trento. Cuando leemos estas cuestiones, tengan por sentado que lo que hacen los cánones de los concilios dogmáticos, cosa que no ocurre en el Vaticano II porque no es dogmático y por eso no tiene cánones y por eso no es infalible, porque no es dogmático, pues lo que hace es condenar. Condenar, enuncia la proposición, la frase y dice, y quien diga esto es anatema sit, está condenado, dice. Sí. Que el mismo Jesucristo no fue concebido según la carne en el vientre de la Beatísima y siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo, sino como los demás hombres del semen de José, no permaneció siempre en la integridad de la virginidad, a saber, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Este es el Concilio de Trento del Denzinger, DH 1880. Para otro día, que no lo tengo aquí cerca, buscaré el Denzinger antiguo, el DZ, para buscar la correspondiente. O sea, que eso es de Trento, Padre Moore, es de Trento. Pues otra cosa también, pero ¿es de Trento rezar las 3 Ave Marías así? No, esto no lo dice el concilio, pero... No. Pero esto es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo, lo tiene tan común. Si lo que estoy remarcando es... Padre Moore, lo que remarco es que así es como se integra la doctrina teológica de Trento en la vida de piedad de los fieles. Exactamente. Ahora otra cosa, yo de joven, hace muchos años ya, que empecé a estudiar la teología, ¿verdad? En Roma. Yo no tenía ningún problema con entender que la Virgen María era virgen antes del parto de Cristo, de su Hijo. Yo no tenía problemas con entender que la Virgen María era virgen después del nacimiento de Cristo. Porque significa solamente no tener relaciones con un hombre antes y no tener relaciones con un hombre después. Lo que me causó algo de problema, francamente, cómo la Virgen María quedó virgen durante el hecho de dar a luz a Cristo. ¿Cómo que durante? Y me acuerdo muy bien la conversación. Válgame Dios, pero qué gracia tuve yo con Marini. Cada noche estar con él 2 horas y hacerle preguntas y era un sabio. Y le dije, explícame esto. Y él explicó exactamente lo que Schneider pone aquí en su catecismo. Dice, pues ¿te acuerdas después de la resurrección, cuando Cristo apareció a sus discípulos que estaban bajo llave en un cuarto por miedo a los judíos? Puerta cerrada. Dije, sí. ¿Y que entró y qué dijo? Pues entró y dijo, paz sea con vosotros. Dice, ¿cómo entró? ¿Y cómo entró? Pues sí, ¿cómo entró? La puerta estaba cerrada. ¿Cómo entró? Y pues no sé exactamente cómo entró, pero sí entró. Le dije, pues yo tampoco no sé exactamente cómo entró en el mundo, pero entró y la puerta quedó cerrada. Le dije, ya con eso me quedó bien claro, me quedó más claro. Y luego me di cuenta de que fue una observación de San Agustín, muy bello sobre esto. Pero son cosas bellas, cosas bellas. También con eso termino. Llegué a la casa de una señora que me estaba diciendo que le estaban molestando a los protestantes que llegaban continuamente a su casa a convertirla. Y le dije, ¿y qué haces tú para rechazarlas cristianamente? ¿Verdad? No hay que ser grosera ni nada. Dice, yo les pregunto solamente si quieren mucho a la Virgen de Guadalupe y si quieren un traguito de tequila. Si me dicen sí a los dos, yo sé que son católicos. Si me dicen que no están invitados aquí. Así es. Bien, la Virgen María es nuestra Madre Santísima, es una belleza
Es una belleza. Mire, voy a también meter eso y luego vemos los textos que son preciosos. Nomás imagínense. Tú, Padre Gabriel, quieres mucho a tu mamá. Mucho. Nunca te he preguntado eso, nunca te he hecho esa pregunta, pero yo sé que quieres mucho a tu madre. Yo quise mucho a mi madre. Cada ser humano que conozco quiere mucho a su madre. ¿Por qué? Porque fue su primer amor. Fue su primer amor. 9 meses viviste dentro de esta criatura, escuchando su voz, sintiendo su mano, conviviendo con ella. Y al nacer, yo vi nacer un niño una sola vez, fue una cosa fantástica. Y vi cuando pusieron el niño con su madre a su pecho. Y vi la mirada que echaron los dos. Él a ella, ella a él. Fantástica mirada. El niño estaba diciendo con una mirada, válgame Dios, tú eres la voz que yo tengo 9 meses escuchando. Tú eres la mujer que me diste de comer, que me mantuviste. Tú eres. Él entendió eso inmediatamente. Ahora, ahí te va la pregunta. ¿Tú crees que tu madre fue la mujer más bella del mundo? Y no es cierto, Padre. Mi madre fue la madre más bella del mundo. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a aceptar como la mujer más bella del mundo a nuestra madre, imagina, y que tú ni yo tuvimos nada que hacer en crear nuestra madre. Yo no di a mi madre sus ojos, sus labios, el timbre de su voz, su estatura, su gracia, su andar. Nada de eso di yo a mi madre. Lo acepté, fue hecha. Imagínate ser Cristo, creador de todo lo visible y lo invisible, que hizo su madre, creó su madre. Él dio a su madre su estatura, su belleza, sus ojos, sus oídos, su todo. Él creó su propia madre. ¿Tú crees que no fue la mujer más bella del mundo? ¿Cómo no va a ser la mujer más bella del mundo? Objetivamente hablando. Fue la realización del sueño de Dios, esa mujer. Fue la realización del sueño de Dios. Ahora, esta es nuestra madre porque fue dado a nosotros en la cruz por Jesucristo. Pero qué belleza de mujer y qué perfección de ser humano ha de haber sido aquella mujer. Es ella que vamos a estudiar ahora. Es ella que vamos a estudiar ahora. Fantástica mujer. Fantástica mujer. Y como Jesucristo no es egoísta, quiso compartir. Termino con esto. Se me hizo precioso el título que San Bernardo da a la Virgen. Hija de tu hijo. Fantástico. Hija de tu hijo. Ahora, vamos a ver lo que tenemos aquí. Me estoy acordando, Padre Moore, escuchándote de una anécdota que me ocurrió a mí también el primer año de sacerdote, el primer destino en los pueblos pequeñitos donde estaba. Pero es que como la anécdota conlleva una señora católica, apostólica, romana, porque fueron los testículos de Jehová al pueblo, pero la señora esta los echó diciendo palabrotas, pues no sé si contar la anécdota o no de las palabrotas que les dijo a los testículos de Jehová. Pero bueno, vamos a empezar con lo de la Virgen y lo iré discerniendo si cuentas la anécdota o no, pero te vas a tronchar de risa. Bien. Muy bien. Muy bien. Estamos con el Catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Estamos en la primera parte, la primera sección, en la Lex Credendi, la ley de la fe, la ley de lo que se cree, es decir, el credo, y estamos en el número 316, 316, y ahí empieza a preguntar Monseñor Schneider sobre, bueno, pues los 4 dogmas de fe, las 4 grandes verdades de fe que los católicos creemos sobre la Santísima Virgen.
Esto hay que aprenderse de memoria, queridos seguidores, es muy fácil. Hay que aprenderse de memoria, es muy fácil, muy fácil. La maternidad divina, primer dogma de fe católica sobre la Virgen, y sobre este dogma católico de la maternidad divina, de ahí salen los demás. En el dogma de la maternidad divina de la Virgen, de ser la Madre de Dios, de ahí vienen el resto, ahí se fundan, ahí se fundamentan. La maternidad divina, la virginidad perpetua, como decía muy bien el padre Moore, antes del parto, durante el parto y después del parto. El tercer dogma mariano es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y el cuarto dogma de fe es la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Es lo que dice aquí, nos explica simplemente en el 316 y en el 317 esos números del catecismo de Monseñor Schneider. En el 318 nos pregunta Monseñor Schneider, ¿cómo redimió Jesús? Claro, está explicando la Inmaculada Concepción. Vamos a situarnos. Recuerden que estos programas no son para que ustedes simplemente los escuchen, sino para que les sirva como una introducción y como un apoyo al estudio del catecismo. Tenemos que estudiar el catecismo, queridos seguidores, porque si no nos comen los protestantes. No me imagino que el padre Moore mucho más, porque tiene mucha más experiencia que yo, pero muchas personas... Yo pensé que me estaba diciendo que me iba a comer más a mí. No, por el Dios. diablo. No. Pero, padre Moore, muchas personas, católicos buenos, con vida de oración y vida de fe católica, pero que han acabado haciéndose protestantes porque les faltaba la formación, les faltaba la formación suficiente, y los protestantes les han confundido y les han dado una serie de teorías y de mentiras que no han podido contrarrestar, que no han podido responder a ellas porque les faltaba esa formación, han acabado siendo convencidos por los protestantes, pero es que es así, es que hace 3 generaciones todos eran católicos en Hispanoamérica y 3 generaciones después, pues creo que irán por la mitad más o menos. Entonces, por eso es tan importante que alimentemos con la formación nuestra fe para que podamos responder, para que podamos, como dice San Pedro en la primera carta, dar razones de nuestra esperanza. Yo recuerdo cuando era seminarista, creo que era en cuarto de teología, que el examen de Mariología, una asignatura preciosa, el estudio teológico de la Santísima Virgen, nos lo preparamos todos a conciencia, el examen, porque la asignatura es bellísima y es una delicia estudiar toda la teología sobre la Virgen, lo que dicen los concilios antiguos, los santos padres, la Sagrada Escritura, los documentos del magisterio de la Iglesia, y llevábamos todos el examen porque todos queríamos sacar no ya un 10, una matrícula de honor, pero porque queríamos empaparnos bien de toda la sabiduría teológica de la Iglesia sobre la Virgen. Y el examen solo tuvo una pregunta, y la pregunta que nos puso el profesor fue... ¿cómo le explicarías tú qué es la Virgen a un ateo? Esa fue la pregunta del examen. Todos nos quedamos que no sabíamos por dónde salir porque todos hemos estudiado toda la teología. Entonces, ese fue el examen. A una persona que no conoce a la Virgen, ateo en el sentido de que no se opone a ella, sino que simplemente desconoce por completo. Queridos seguidores, piénsenlo. ¿Cómo le habrían ustedes de la Virgen a una persona que no tuviera absolutamente ni idea de nada? De nada. Pues si somos capaces de explicar las verdades de fe sobre la Virgen a una persona que no tuviera ni idea de quién es la Virgen María, significa que tenemos la formación suficiente católica sobre las verdades de fe de la Virgen. Si no somos capaces de eso, no hace falta ser catedráticos, no hace falta tener 4 doctorados, pero si no fuéramos capaces de eso, es que tenemos todavía lagunas en nuestra formación que tenemos que rellenar, y por eso en la finalidad de estos programas. Luego, cuanto más conozcamos a la Virgen y las verdades de fe de la Virgen, más va a crecer nuestra piedad y nuestra devoción hacia ella, porque va a estar alimentada por estas verdades. Si nos falta el conocimiento, el aprendizaje de estas verdades de fe, pues nuestra devoción a la Virgen se va a quedar como algo muy superficial, muy superficial. Y por eso, Monseñor Schneider explica la Inmaculada Concepción, que es consecuencia de la virginidad, bueno, de la maternidad divina, y también lo va a ser de la virginidad perpetua, y cita la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, Beato Pío IX, 1554, cuando promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Dice así: la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original
en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios potente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Es decir, lo que está proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción es que Cristo redimió, lo que acaba de decir ahora el padre Moore, Cristo eligió a su madre, el verbo, Dios Hijo, y por eso la Virgen Santísima es hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, y al elegirla para ser la madre de su Hijo, la madre de Jesucristo, del Verbo encarnado, la redimió preventivamente. No como a nosotros, como al resto de los mortales, que cuando caemos en el pecado recibimos el auxilio divino para levantarnos, la ayuda de Dios, la gracia de Dios para levantarnos. La redención que hizo Cristo con su Madre la Virgen fue previa, se adelantó para que no cayera, para que no fuera manchada por el pecado, ni siquiera tan solo lo rozara. En el número 318 dice Monseñor Schneider: ¿cómo redimió Jesús a María si ella vivió antes de su muerte salvadora en la cruz? Dice Schneider: Jesucristo es el Redentor de todos y su gracia trasciende el espacio y el tiempo. Él redimió a su madre de forma única, preservándola del pecado y de sus efectos de forma preventiva. 319. Estuvo María... Padre, antes de seguir, hay una cosa muy importante que hay que explicar, al menos a los americanos. Yo no sé, a lo mejor ustedes aquí tienen mejor idea de conceptos. Pero yo cada año que celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María en Estados Unidos y en Inglaterra y en Irlanda, tuve que explicarles que la Inmaculada Concepción no era la virginidad de María dando a luz al niño Jesús, sino que la Inmaculada Concepción significaba que cuando San Joaquín y Santa Ana tuvieron relaciones matrimoniales, la niña que nació de esta unión nació sin pecado original. O sea, es muy importante eso porque muchos no entienden lo que es la Inmaculada Concepción. Lo tienen confuso con la idea de la virginidad perpetua de María o de que Cristo nació de una virgen. No es eso, es la preparación, es la concepción de María desde el primer momento de su concepción, que fue concebida sin pecado. Ahora, algunos dicen, pues ese no es natural. Me acuerdo eso en Roma una vez. Ese no es natural pensar así de la Virgen. Y yo, espera. ¿Me estás diciendo que nacer sin pecado no es natural? Le dije a este que lo estaba diciendo, un sacerdote de Veracruz. Dije, súbete a cualquier autobús mañana cuando vayamos al centro de Roma y pregúntale a la gente en este autobús si ellos nacieron en pecado. Todos te van a decir, no. Es absurdo. ¿Cómo que nacer en pecado? ¿Sí? Así es que ellos piensan que su estado natural de nacer es sin pecado. Ahora me estás diciendo tú que la única que sí nació con pecado es la Virgen María. Absurdo. Y hay también una cosa para ayudar. A mí me ayudó mucho a entender esto y apreciar más bien la virginidad de María y su sin pecado. Aquí tengo una palabra, no sé si esa es la palabra, tú me lo vas a corregir. E-S. C-L-U-S-A-S. Es, ni puedo leerlo, mi lectura, cómo escribo. Mire, en un río, eso nosotros tenemos el río Mississippi, ¿sí? En un río, el agua va a un cierto nivel y luego cae por piedras y radicalmente a otro nivel. Hay niveles diferentes en el río. Y sobre todo, donde dos ríos se encuentran, por ejemplo, el St. Croix y el Mississippi se encuentran en un lugar. Están en dos niveles diferentes
los dos ríos. Uno está más alto y el otro más bajo. Hay una especie, nosotros le llamamos locks, que son departamentos donde vas tú con tu barco, entras y cierran esta puerta y cierran la otra puerta y el barco va bajando, van sacando agua y puedes salir al nivel del otro río. ¿Cómo se llaman esos? Es una cosa, Madre Santa, de ingeniería, ¿sí? De ingeniería. Pero de estar en un nivel del agua, bajar el barco para que puedas salir al nivel del otro río. Ese es muy común con nosotros, porque tenemos todos los ríos en diferentes niveles. Y se llama locks, puertas cerradas, donde entras, cierran, baja el barco. Esa es la Virgen María. ¿Cómo? Sí. En español sería exclusas. Los compartimentos, las exclusas, el canal de Panamá, el canal de... Exactamente, exclusas, exactamente. Esa es la Virgen María. Este es como el cielo entró en el mundo humano. Ella fue la exclusa. Ella bajó el cielo a este nivel nuestro. Y lo hizo siendo sin pecado. ¿Quién era otra mujer sin pecado, que había nacido sin pecado? Eva. Eva fue creado sin pecado. Adán sin pecado. Fue su naturaleza normal, su naturaleza humana, fue sin pecado. Pero esto de los niveles de niños, nosotros tuvimos un barco en el río. Y me acuerdo fascinado al ver su bajada y subida. Cuando regresamos también a casa, tuvimos que subir. Esta es la función de la Santísima Virgen María, de permitir el cielo entrar en la historia humana y buscar su nivel. Ella fue este vehículo. Es fantástico. A ver, perdóneme, pero de hablar, yo podía hablar de la Virgen María todo el día y parte de la noche. Pero sigue, Padre Moore. Me encanta esa mujer. Me encanta esa mujer. ¿Dónde una no sé cómo decirlo, tesis, vamos a dejarlo así, afirmación, muy típica de los protestantes? ¿Dónde está puesto en la Biblia, dónde está en los evangelios que María es inmaculada? Eso no está en los evangelios, lo han inventado los católicos. Bueno, ahí tenemos el primer capítulo de San Lucas, cuando la Anunciación, cuando la Anunciación, el arcángel San Gabriel le llama llena de gracia, gratia plena en latín, que charitomene en griego, donde está escrito que charitomene significa llena de gracia, plena. La Virgen está llena de gracia, significa que está llena de Dios. Y está llena de Dios significa que no cabe otra cosa que no sea Dios. Si tenemos, queridos seguidores, un vaso lleno de agua hasta arriba, hasta el borde, no cabe nada más. Y si echamos algo más, ya se derrama. Lo que está confesando el arcángel San Gabriel es que está llena de Dios, insisto, y como Dios y el pecado son incompatibles, no podemos hacer una mezcla entre Dios y el pecado. Esos somos los seres humanos, que somos pecadores y que necesitamos la ayuda y la de la gracia divina para ser santificados. Y con nuestra debilidad y nuestra pobreza, pues conviven en nosotros la gracia y el pecado, conviven en nosotros. No se trata de lo que dice Lutero de cree fuertemente y peca fuertemente, crede fortiter et peca fortius, eso es protestante, eso es luterano. Pero en Dios sí que la enemistad de Dios, el pecado, que la enemistad de Dios hacia el pecado, y el pecado es incompatible con Dios. Ahí tenemos el fundamento bíblico en la palabra divina de la verdad de fe de la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿por qué la Iglesia tarda 19 siglos, hasta 1854, en reconocer que María es inmaculada? Es que no lo creía antes. Claro que sí, queridos seguidores, recuerden lo que les he dicho en muchas ocasiones, de que cuando la Iglesia proclamaba un dogma de fe en los concilios dogmáticos, era porque ese dogma de fe era una verdad
tranquila y pacíficamente creída por todos, pero que cuando es atacada, la Iglesia reacciona pues de ese modo, reafirmando la fe en ese dogma de fe. Estamos en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, año 325, el primer concilio ecuménico universal de la historia de la Iglesia, donde se proclama el dogma de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, consubstancial en patri, del Padre. Entonces, el payaso de Dan Brown en el Código da Vinci, pues que, como yo le he dicho a tantas personas, vayan a comprar el libro a la librería y verán que ese libro está en la sección de ciencia ficción, no está en la Claro. sección, no está en la sección de historia, ni, en fin, que ahí dice Dan Brown que hasta el 325 los cristianos no querían que Cristo fuera Dios. Bueno, pues porque hasta el Nicea no se proclama que Jesucristo es Dios. Bueno, pues estas cosas. Entonces, esto es a lo que me refería, queridos seguidores, con el que tengamos una devoción a la Virgen asentada sobre unos buenos pilares y cimientos de hormigón armado, que son estas verdades de fe, para que podamos transmitírselas al que no las conoce y defenderlas de aquel que las ataca. Y aquel que las ataca, de luego, no siempre, pero en la mayoría de los casos, va a ser un protestante. Puede que también sea un morito, un musulmán, pero desde luego un protestante. Pero seguimos. 319. Además, Pater, un momento. La llena de gracia, tú lo dijiste muy bien, un azucarero, ¿sí? El vasito donde se pone el azúcar para el café. Si está lleno de azúcar, no puede estar lleno de sal. No puede contener sal, está lleno. El espacio está ocupado. El espacio está ocupado, está lleno. No cabe más. Imagínate, yo sé que vestimos mucho, pero imagínate yo siendo en una manera de que no me cabía más gracia. No me podías aguantar casi, yo creo. Pero así la Virgen María, no cabía en ella otro granito de gracia. Estaba el espacio ocupado. Fantástico. 319. Que estuvo María libre de pecado, de todo pecado personal, por lo cual fue perfecta en santidad. Claro, es que la Virgen Santísima es el modelo de la santidad. Dice Monseñor Schneider, sí, por un privilegio especial de Dios, claro, porque estos dogmas marianos, estos 4 verdades de fe sobre la Virgen, son un privilegio. Esa palabra es muy importante, está así explicada en toda la teología católica tradicional. Son privilegios de Dios con la Santísima Virgen. Sí, por un privilegio especial de Dios que la confirmó en gracia, la única confirmada en gracia, la Santísima Virgen. Los papas no están confirmados en gracia, queridos seguidores, y por eso los papas tienen pecados. Y los obispos, y los sacerdotes, y por supuesto los fieles también, y las religiosas, y los religiosos. Aquí no se salva nadie menos la Santísima Virgen. No hay nada más democrático que el pecado. El pecado nos iguala a todos, es lo más democrático que hay. Por eso la democracia es la puesta en plural del pecado original. Eso es la democracia, la puesta en plural del pecado original. Pero no es el caso de la Santísima Virgen. No cometió nunca ningún pecado y continuó creciendo en santidad y en mérito sobrenatural a lo largo de toda su vida en la tierra. Aunque la Santísima Virgen estuviera llena de Dios, que Jaritomene, gracia plena, llena de Dios, siguió creciendo en sus méritos, en el mérito sobrenatural, siguió creciendo en santidad, es decir, siguió creciendo en las virtudes, porque esto es la vida de la santidad, una vida de virtudes, de fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, y no significa que la santidad de María estuviera concluida por el hecho de ser inmaculada, por ser concebida y nacer sin pecado original. No se trata de que la Santísima Virgen, incluso cuando llega la Anunciación, cuando da a luz a su Hijo Jesucristo en Belén, no significa, no piensen que sería un error, porque estaríamos restándole santidad a la Virgen. No piensen que la santidad de la Virgen y sus méritos
quedaron fijados y estancados en un determinado momento de su vida, bien fuera su nacimiento, su concepción, nacimiento de su hijo, ni siquiera cuando Jesucristo muere en la cruz, no, sino que durante toda su vida siguió ejercitando y creciendo en esa santidad. Y por eso en el 320 nos presenta Monseñor Schneider ya el siguiente dogma mariano, la maternidad divina. Monseñor Schneider los ha puesto por orden cronológico y por eso ha puesto primero la Inmaculada Concepción y ahora pone el de la maternidad divina. Los ha puesto en orden cronológico. Primero es concebida y luego será la madre del Divino Redentor, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos esto, que lo que ha explicado el Padre Moore. Es el primer dogma, la maternidad divina, y el resto de dogmas se fundamentan en él, porque va a ser destinada a ser madre de Dios, se la preserva, con esa gracia especialísima, se la preserva de cualquier mancha de pecado, sin mácula, sin mancha de pecado. Uh-huh. Que María es verdadera madre de Dios significa que concibió y dio a luz a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado, y por eso es la Santa Virgen Madre de Dios. Y leo la siguiente, Padre Moore, y te dejo que seas tú el que nos ilumines, porque ya es el tema de la virginidad el que va a tratar ahora Monseñor Schneider, el siguiente dogma, la virginidad perpetua de María, antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Qué significa que la perpetua... ¿Qué significa que la perpetua virginidad de María? Significa que María conservó milagrosamente, ese adverbio es muy importante, milagrosamente la integridad de su virginidad antes del parto, durante el parto y perpetuamente después del parto de su divino Hijo. Esto es muy importante, Padre Moore. ¿Qué te digo? Lo que quieras. Yo escucho fervientemente. Claro que es muy importante, porque significa también, hay un pastor fantástico, era protestante, Scott Hahn, creo que lo conoces, ¿no? H-H-A-H-N. Era protestante y pregón, muy bueno, un profesor de teología protestante. Se convirtió al catolicismo. Fue un escándalo en el mundo protestante. Porque empezó, padre, que eso es muy importante y ojalá y que nuestros seminarios se dedicara más tiempo y energías a eso. Empezó a leer los padres de la iglesia. y llegó con la conclusión, estos eran católicos, no eran protestantes. El principio de la iglesia, antes de que existiera la Sagrada Escritura, los padres de la iglesia estaban hablando como católicos. Es increíble, ¿no? Ahora, ¿dónde voy con esto? De la virginidad de María. Sí, los padres de la iglesia también afirmaron de que María hizo un voto de virginidad perpetua. Y Scott Hahn, este protestante, él entra en todo este argumento, lo explica mejor que un padre de la iglesia. El voto perpetuo de la virginidad de María. Entonces, como ella hizo ese voto, fue sorprendente a San José, que estaba esperando un niño. También, como hizo este voto, Dios no le permitió a esta virgen, nacido sin pecado, concebido sin pecado, de romper este voto de virginidad perpetua. Así es que aún durante el nacimiento de su hijo, permaneció virgen. Bello, 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 bello. Dios es fiel a María porque María fue fiel a Dios. Luego también es una cuestión de lógica, como decías tú, es decir, ahí tenemos a Scott Hahn. Ahí está Scott Hahn, fantástico. Bueno, que... Oye, padre, espérame. Una cosa también que veo su fotografía. Estamos en comunicación, él y yo. Ya tiene 2 hijos sacerdotes. El mundo protestante se estaba volviendo loco de rencor. Pero ya tiene 2, el segundo hijo ya ordenado sacerdote es el año pasado. Ya. A ver, perdona. Nada.
Interrúmpeme cuando quieras, Padre Moore. Le pedimos a nuestro realizador cuando pueda que busque el libro Dios te salve, Reina y Madre de Scott Hahn para poder recomendar a nuestros seguidores, que es magnífico ese libro. Es de los mejores que hay de autores contemporáneos que han tratado el tema de la Santísima Virgen. Y te decía, Padre Moore, que esta cuestión de la virginidad perpetua de la Virgen, pues que también hay una lógica. Es decir, ahí tenemos, Dios te salve, Reina y Madre, la Madre de Dios en la Palabra de Dios, de Scott Hahn, editorial Rialp, la colección Patmos, editorial Rialp, Scott Hahn, Dios te salve, Reina y Madre, la Madre de Dios en la Palabra de Dios. Es una joya, queridos seguidores. Búsquenlo en Internet. No es un libro grueso, se lee perfectamente. Y es un libro, de verdad, yo lo he experimentado. He leído muchos libros sobre la Virgen y hay libros especiales en los cuales la lectura tranquila, reposada, meditada, e incluso la relectura también, notas que hasta algo, y que conste que soy muy enemigo de toda la sensiblería y todo el sentimentalismo, pero hay libros especiales sobre la Virgen que los lees y sientes cómo está creciendo el amor a la Virgen en ti, lo sientes. Yo lo he sentido con este libro de Scott Hahn, Dios te salve, Reina y Madre, lo he sentido, por supuesto, con las glorias de María, de San Alfonso María Ligorio, un clásico magnífico que también se lo recomiendo, Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio. Lo he experimentado leyendo a San Luis María Grignion de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, el Secreto de María. Son libros especiales y se nota que esos libros, quienes los escribieron, sus autores, estaban poniendo por escrito el fruto sincero de su devoción a la Virgen y por eso lo transmiten al lector, pues en el caso de San Alfonso María de Ligorio, 3 siglos después, en el caso de San Luis María de Montfort, 2 siglos después, bueno, bastante más, 3 siglos después también, pero merece la pena que nos sirvamos también de estas buenas obras espirituales para aumentar nuestro amor y devoción a la Virgen. Si rezamos el rosario diariamente, como yo les pido, eso va a aumentar nuestro amor a la Virgen. La devoción a las 3 Ave Marías, como antes les decía, la devoción al escapulario de la Virgen del Carmen, tantas devociones marianas, los 5 primeros sábados de mes, pero si también lo acompañamos de alguna lectura que nos ayude a conocer más a la Virgen, pues es un gran alimento y una gran fortaleza. Pues bien, les decía a ustedes, respecto a las palabras del Padre Moore, que también la virginidad de María tiene un elemento lógico y es el siguiente. A una concepción sobrenatural le corresponde un parto sobrenatural. Es decir, la concepción de la Santísima Virgen, como dice el Concilio de Éfeso 431, como dice el Concilio también de Trento, es una concepción sin semen, sin semilla de varón, es una concepción sobrenatural, es el Espíritu Santo el que fecunda el óvulo de la Santísima Virgen María, del que va a nacer Jesucristo nuestro Señor. No hay semen de varón, no hay semilla de varón. Es una concepción sobrenatural. Y a una concepción sobrenatural, porque no se puede explicar de forma natural, solamente de forma meramente humana, le corresponde un parto sobrenatural. Y por eso cuando San Lucas en el Evangelio, en el capítulo ya no sé si es el 1 o el 2, ya no me acuerdo bien, creo que es el 2, no me acuerdo bien, cuando dice que después de dar a luz la Virgen, a su hijo lo envolvió en pañales, fajar, decimos en España, Padre Moore, lo fajó. Bueno, yo no soy experto porque no he dado a luz nunca, no sé si lo daré a luz alguna vez, porque a lo mejor me autopercibo como Carolina o como Alicia o como Julia, pero si por lo poco que yo he podido conocer y escuchar a mujeres que han sido madres, que son madres, pues cuando das a luz y no estás para muchos trotes, entonces es difícil que la mujer después de dar a luz fajar al niño, envolverle en pañales significa que le ha lavado previamente. O sea, toda esa serie de labores que se hace cuando nace un bebé, que evidentemente cuando San Lucas lo cuenta es porque se lo ha contado a la Virgen, no hay otra fuente de información ahí, no hay otra fuente. Lucas 2:7, vale. Lucas 2:7. Ananácar Colunga, la Biblia que le recomiendo en español, el clásico, la Vulgata española. Ananácar Colunga, la mejor traducción. Pues bien, la Virgen cuando da a luz, el hecho de que pueda lavar al niño, el hecho de que pueda envolverle en pañales al niño,
que sea el único evangelio de San Lucas el que eso lo registra, porque no puede haberlo dicho otra que no sea la Virgen, eso significa que ese parto no fue un parto natural, en el sentido, entiéndanme, un parto normal, un parto como el de cualquier otro hombre que viene al mundo, sino que fue un parto sobrenatural y por eso después la Virgen puede lavar al niño y envolverlo en pañales, porque no tiene el cuerpo como le queda el cuerpo a una mujer cuando acaba de dar a luz, que no está para hacer mucho esas cosas, y por eso las parteras son las que no solamente ayudan en el parto, sino que además luego hacen esa labor de lavar al niño, de envolverlo en pañales, etcétera. Luego, esto está entre líneas en el texto bíblico, en el texto del Evangelio del capítulo 2 de San Lucas, pero nos habla de esta realidad a la que apuntaba el padre Moore, a una concepción sobrenatural le corresponde un parto sobrenatural. Muy bien, sigue diciendo Monseñor Schneider, número 322, cómo se mantuvo la virginidad de María durante el parto, y también esto lo dio el padre Moore. La enseñanza constante de la Iglesia y la liturgia afirma que María dio a luz a Jesucristo con gozo, sin dolor, sin daño físico. Repito, María dio a luz a Jesucristo con gozo, sin dolor, cosa que es imposible en un parto, ni daño físico. Exactamente. El nacimiento de Jesucristo fue milagroso. Y está citando al Papa Pío XII, la Mystici Corporis, número 11. Pues Cristo salió del seno de María de modo semejante a como pasó a través de las puertas cerradas con su cuerpo resucitado. Juan 20, 19, como decía el padre Moore de Monseñor Marini. O el ejemplo también que ponen los padres y que utiliza San Bernardo también en sus sermones litúrgicos, como pasa el rayo de luz a través del cristal, que no lo ensucia, que no lo, ¿cómo decirlo? No lo toca, en ese sentido, entiéndanme, que no deja rastro ni huella. Leo la siguiente, padre Moore, y te cedo la palabra. Número 323. ¿Por qué una virginidad tan milagrosa es especialmente apropiada para María? Y aquí va a citar Monseñor Schneider a Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, la tercera parte, la tercia pars, cuestión 28, artículo 2. Recuerden que la Suma Teológica tiene 3 partes: la prima pars, la primera parte, la prima secunde, bueno, en fin, no me voy a ir por ahí, que si no me no yo. Tiene 3 partes la Suma Teológica, pues esta es la última. Y así es que si no me voy por los cerros de Úbeda. Primero, ¿por qué una virginidad tan milagrosa es especialmente apropiada para María? Primero, porque el Verbo en efecto no solo es concebido en la mente sin corrupción, sino que también procede de ella sin corrupción. Segundo, porque esto es conveniente en lo que atañe al efecto de la encarnación de Cristo, pues vino para quitar nuestra corrupción. Esto también está unido con el dogma, con la verdad de fe de la asunción en cuerpo y alma al cielo. Por eso no fue oportuno que al nacer corrompiese la virginidad de su madre. Tercero, fue conveniente para que al nacer no menoscabase en honor de la madre aquel que había mandado honrar a sus padres. Adelante, padre Moore. ¿Qué es la asunción? La asunción es el privilegio por el cual el cuerpo virginal de María nunca experimentó la corrupción del sepulcro, sino, al contrario, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Aquí es una cosa que me ocurrió hace muchos años en Alemania, en Austria. Llegamos a 15 de agosto y tuve que preparar algo en alemán. ¿Qué lengua el alemán, por el amor de Dios? Total. En alemán, estuve leyendo, dice, la fiesta de... Amor, ¿te pasa a ti? Es que a mí me pasa una cosa. Oiga hablar a quien oiga hablar en alemán, me da igual, aunque sea una viejecita de 94 años, mientras está comprando el pan, se me hace que está hablando a Hitler. Pobre Hitler, pobre alemanes que tienen esto, pobre de todos. ¿Quién dijo que hablaba inglés para quién sabe qué, hablaba alemán para hablar con sus perros? O algo no, el caballo.
Con el caballo. Bueno, Para hablar con pero, Dios, para hablar con Dios uso el español, para hablar con hombre, mujeres. tiene que ser el español para Dios, sí. Lo que dice Carlos Para V, quédate una con la mujer, copla, quédate con la copla, ¿cómo Carlos. es? Lo que dice Carlos V es, utilizo el francés para hablar con las mujeres, utilizo el italiano para hablar de negocios, utilizo el español para hablar con Dios y utilizo el alemán para hablar con mi caballo. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues mire, yo preparando mi pobre homilía en alemán, me di cuenta que la fiesta en alemán es María Himmelfahrt, el viaje de María al cielo, el viaje de María al cielo. Bueno, y estaba un padre ahí austríaco, le dije, mire, perdóneme, ¿cómo se dice la asunción de Cristo? Dice, Christi Himmelfahrt. Pero es la misma palabra. El viaje de Cristo al cielo. Ellos no, se me hizo muy curioso, te digo esto, porque el alemán es tan preciso, bueno, al menos, fíjense ser muy precisos. Y en eso se equivocan profundamente. Y nosotros, tanto en español como en inglés, en diferentes lenguas, tenemos una palabra individual para la asunción. Es asunción, no es ascensión de María al cielo, como dicen los alemanes, ascensión de María. No, ascensión es Cristo por su propio poder llegó al cielo. María fue asumida al cielo por el poder de otro, por el poder de Dios. Es muy importante esto porque ella no deja de ser criatura perfecta, pero criatura. Y las leyes también aplican a ella. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya quería solamente mencionar que sea algo de alemán. No, me ha sorprendido muchísimo. No sabía que supieras alemán, ¿eh? No sé alemán. Sé la diferencia entre Himmelfahrt y Himmelfahrt. Asunción y ascensión, nomás. Pero ahí está la cosa. La asunción es así. Ella fue asumida al cielo, no por su propio poder como Cristo. A ver, ¿cuáles son los títulos especiales de María con respecto a su intercesión por nosotros? María es a la vez nuestra corredentora, medianera, abogada y madre, por lo cual los fieles la llaman con frecuencia Nuestra Señora. Nuestra Señora, qué bello título, ¿eh? Notre Dame, Nuestra Señora, Our Lady, muy bello. Y también de señora, yo sé que ustedes lo mantienen mucho en su lenguaje, pero también para nosotros, Our Lady es una dama. Es una dama, no es solamente cualquier mujer, es una dama. Nuestra dama. Es bello. Fíjate, en el mundo hispano, no creas, ¿eh? En el mundo hispano, que también eso dice mucho, simplemente es la Virgen. Sí. O sea, utilizamos el Nuestra Señora, pero solamente para cosas oficiales. Por ejemplo, cuando llegan las fiestas ahora en verano, de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen, a Nuestra Señora de la Asunción, a Nuestra Señora. Pero lo que es el lenguaje coloquial, incluso para las personas que no tienen fe, incluso para los comunistas, los ateos, los socialistas, los de la conferencia masculada antiespañola, toda esta gentuza, dicen la Virgen. La Virgen. Y bueno, para los que no tienen fe ni madre. Pero es curioso, siempre me llama la atención. O sea, es algo tan propio. La Virgen, ya está, se acabó. No hay que decir más, solamente la Virgen, con eso está todo dicho. Así es. Mira, también otro detalle aquí, que no viene exactamente al caso, pero se me hace muy bonito, precioso es más. Genéticamente, Cristo recibió toda su humanidad de la Virgen María. Genéticamente. ¿Cuáles son las cosas de los genes? XX, XY.
¿verdad? Cristo en todos los milagros, fíjate, Padre, todos los milagros eucarísticos, donde la hostia ha derramado algo de sangre, Orvieto, por ejemplo. ¿Cómo se dice? La sábana santa de Turín, donde tienen la sangre de Cristo. Han hecho análisis de todos estos milagros eucarísticos en todo el mundo, donde tienen la hostia con sangre. Y lo que han encontrado es que tiene XX, tiene XY de la mujer, pero no tiene XX del hombre. No tiene. El cuerpo es sin influencia de hombre, porque su padre fue el Padre Celestial. Bellísimo ese detalle. Lo acaban de descubrir no hace mucho. Querido Padre Moore, vamos ya a entrar, ya hemos explicado los 4 dogmas marianos, las 4 verdades de fe sobre la Santísima Virgen María, la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, la Asunción en cuerpo y alma a los cielos, pero ahora vamos a entrar en un terreno disputado. ¿Por qué, queridos seguidores? Porque vamos a hablar de la mano de Monseñor Schneider en el Catecismo número 326, 327, sobre lo que muchos católicos pedimos con sinceridad, que es la proclamación del 5º dogma mariano, que es el de María corredentora, María mediadora también de todas las gracias. En el Concilio Vaticano II, los que dirigían el concilio, los teologuchos, bueno, no, tampoco voy a ser tan así, los teólogos que dirigían el concilio, porque hay que reconocer que los que dirigían, los teólogos progresistas, liberales de la Nouvelle Théologie que dirigieron el Vaticano II, hay que reconocerles, oye, Padre Moore, esos tíos sabían mucho. Eran más malos que Satanás. Ranner y compañeros mártires, Congar, eran malísimos. O sea, Congar tiene sus diarios escritos, lo escribe en sus diarios Congar, cuando fue, perdónenme que sea un poco burdo y vasto y zafio, pero es así, cuando fue a mearse Congar en la puerta del Santo Oficio, por cuando la Humani Generis de Pío XII y que le retiraron de la enseñanza en Les Saulchoir, que es donde enseñaba este Congar, en ese centro, Les Saulchoir, que no sé decirlo en francés, así que prefiero decirlo así en paleto español, Les Saulchoir, y lo pone así en su diario, que había ido a mearse durante el concilio en la puerta de lo que era entonces pues el Santo Oficio. Después Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy dicasterio, mañana no sé, será el Club de Doctrina para la Fe, no lo sabemos, pero bueno. El club. El bar de Santo Oficio. El bar Jonah. El bar Jonah. El bar del Tucho. El bar del Tucho, te quiero mucho. Un beso. Yeah. Para el Tucho. Total, que los que dirigieron el concilio, hay que reconocerlo, Padre Moore, que de teología sabían. Hoy, gracias a Dios, todo el progresismo católico son auténticos analfabetos funcionales. Eso hay que darle gracias a Dios. No hay teólogos malos con la capacidad intelectual que tenían esta gente. No llegan ni a malos. Nada, tontos, perdidos, tontos. Pero los que dirigieron el concilio no querían que la Virgen apareciera por ningún sitio, porque como estaban obsesionados que tenemos que ser amigos de los protestantes y llevarnos bien con los protestantes, eso significa que tenemos que silenciar todo lo que a los protestantes les moleste, y por eso se inventaron después una misa nueva. Pues la Virgen no quería que apareciera por ningún sitio. Y hubo muchas polémicas, y eso está registrado por los historiadores, Roberto de Mattei, más recientemente Ralph Bilgen, un paisano del Padre Moore, Ralph Bilgen, periodista norteamericano, con su libro magnífico, El Rin desemboca en el Tíber, pues lo cuentan todas las disputas que hubo sobre
que la Virgen estuviera incluida en los documentos del Vaticano II o no, y sobre todo en el documento, la Lumen Gentium, en el documento sobre la Iglesia, porque no querían, estos teólogos liberales, progresistas, modernistas de la Nouvelle Théologie, no querían que se relacionara la Virgen con la Iglesia de ningún modo, de ninguna manera. Y aquello pues se puso calentito, queridos seguidores. Entonces los más tradicionales, los padres más tradicionales en el concilio pedían al Papa, esto ya venía desde Pío XI, ya Pío XI pidió que se recabara información para proclamar el dogma de la corredención mariana, la Virgen corredentora, medianera de todas las gracias. Pues bien, los padres más tradicionales, los cardenales, los obispos más tradicionales, más católicos, pedían al Papa que proclamara este dogma, porque además, como no era un concilio dogmático, el Vaticano II, que es un simple concilio pastoral, pues por lo menos que proclamara el dogma de la corredención mariana. Pero como Pablo VI, igual que Juan XXIII, no querían que fuera dogmático para nada, ni que hubiera ninguna ratificación de ningún dogma, porque eso sonaba muy carca y muy tradicionalista, reaccionario, retrógrado, antiguo, medieval y, no sé, fascista también y nazi, pues entonces los otros no querían que apareciera la Virgen por ningún sitio y tomó una decisión salomónica, Pablo VI, que no contentó a ninguno de los dos y que cabreó a los dos bandos, que era la siguiente: proclamamos a María madre de la Iglesia. Está muy bien, por supuesto que es la madre de la Iglesia, porque es la madre de Cristo, y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, magnífico, pero a los padres más tradicionales les supo a poco, porque estaban pidiendo un acto de fe, una proclamación de un dogma de fe en la Virgen, y ya había, por eso he dicho lo de Pío XI, desde Pío XI ya había todo el material en todos los idiomas recabado, sobre todo los testimonios teológicos, especialmente los más antiguos, en latín y en griego, de los padres griegos y de los padres latinos, sobre la virginidad sobre la corredención, perdón, de la Santísima Virgen. A los más católicos, a los tradicionales, les supo a poco eso de madre de la Iglesia, y meterlo en la letanía del rosario, pues les supo pues como si van a comer ustedes un chuletón y les dan un canapé, pues a eso les supo. Y a los otros, que estaban Padre Moore como la niña del exorcista, pues claro, que apareciera la Virgen, pues les puso, y ahí están los textos, no me estoy inventando nada, queridos seguidores, lo estoy haciendo un poco, bueno, digamos que lo hago un tanto para que lo podamos comprender bien, un poco más. Es que no es una parodia lo que hago, pero bueno, intento hacerlo más simplificador. Pero ahí están los textos de Rahner y de otros teólogos diciendo que es un error tremendo, en el Vaticano II sacar a la Virgen a relucir y relacionarla con la Iglesia, como hace la Constitución Lumen Gentium, diciendo que forma parte de la Iglesia, porque como es la... En fin, por eso estos últimos números de Monsignor Schneider en el Catecismo Credo, Compendio de la Fe Católica, pues está tocando una serie de dogmas de fe que en este caso concreto de la corredención, ni siquiera el mismísimo Juan Pablo II, que era un hombre, por supuesto, enamorado de la Santísima Virgen, profundamente mariano, pero como estaba obsesionado Juan Pablo II con el dichoso ecumenismo, que les diga, queridos, por su fruto los conoceréis. Los únicos que han funcionado el ecumenismo han sido, Padre Moore, los anglocatólicos estos, los ordinariatos que volvieron de la Iglesia anglicana, de la High Church, a la Iglesia católica, porque ya ha entrado el anglicanismo en una espiral de hacer obispas lesbianas y obispos, en fin, sodomitas. También imagínate, me estás hablando de hace como unos 20 años, si no me equivoco. Entraron de una vez 700 sacerdotes anglicanos. Pidieron ser católicos y ser ordenados sacerdotes, porque ellos reconocieron que su ordenación no era válida. Y el arzobispo de Londres, también entró, el arzobispo Leonard se llamaba. Entraron todos juntos viendo que ya se había acabado la Iglesia de Inglaterra. La una vez muy poderosa Iglesia de Inglaterra ya se acabó. Y ahora es un circo. Un circo. Incluyendo payasos y payasas. Oye, coge un boli, apúntate esto, que es una expresión que uso mucho para que la busques. El circo de Manolita Chen. Manolita Chen era un travesti
hacía un circo aquí en España. Es una expresión que se Manolita usa. Chen, Manolita Chen, Manolita Chen, el Manolita circo de Chen. Manolita Chen. Muy bien. Es una expresión que utilizamos para remarcar no solamente un circo, porque pues, tú lo sabes, podremos muy bien, hay circos que todavía son medio serios, o Hay serios, circos y luego hay circos. por eso, pues el de Manolita Chen era lo peor de lo peor. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿dónde andamos? 326, la corredención mariana, esto que estaba diciendo también el padre Muro. Porque ella cooperó a nuestra salvación aceptando ser la madre del Redentor, consintiendo a todos sus actos redentores y ofreciendo su vida a Dios en la cruz. Ojo, la Virgen ofrece su vida a Dios en la cruz también, y la vida de su Hijo. El Redentor, y cita a Monsignor Schneider a Pío XI, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de la redención hasta la cruz, compartiendo con él los sufrimientos, la agonía y la muerte en los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana. Háblanos de la corredención, Padre Moore, por favor. El escenario de la corredención es la crucifixión de Cristo. Yo invito a todo el mundo de escuchar. Si bebes algo, un vino porto, o un brandicito, un coñaquito, no mucho, pero así. Y un buen estéreo de escuchar el Stabat Mater de Rossini. Hay muchos que pusieron la oración del Stabat Mater, la música, pero la de Rossini a mí me mata. Es cosa preciosa. Y él los grandes compositores supieron hacer con la música lo que la letra decía. Lo que la letra dice, la música dice también. Él combinó las dos cosas preciosamente bien. Y cuando estás viendo la crucifixión de Cristo, estás entendiendo la crucifixión de Cristo a través de María. Lo estás viendo a través de su madre, que es la manera más profunda de entender lo que está pasando. De sentir, más que sentir, de experimentar lo que está significando lo que significa esta crucifixión. Y en esto, la pregunta que está en el Stabat Mater continuamente: ¿quién está sufriendo? ¿Quién en toda la humanidad ha sufrido más que ella en este momento? ¿Quién comprende más que ella en este momento? Ella que entendió perfectamente bien quién era su hijo. Había dos personas ahí que entendieron perfectamente bien la naturaleza de Cristo. Uno, nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la Santísima Virgen María. Nadie más en todo el mundo entendió quién era Él mejor que estos dos. A unos apóstoles que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A unos apóstoles que dieron fe a su divinidad, no la entendieron tan profundamente bien como la Virgen María. Ella sabía perfectamente bien que no había tenido relación con ningún hombre y estaba viendo su dulce nacido, dice la palabra, muriendo, colgando, muriendo. Este momento también dice, su colmo está en esto, dice: qui ses homo, qui non temet, Christi mater si vedebit, in tanto suplicio. Demuéstrame el hombre, enséñame el hombre, que no temblaría de angustia al ver la Madre de Dios en tanta necesidad. Entonces es ella
A través de ella estamos llegando a Cristo. Al menos en esta meditación. Pero estoy seguro que San Juan, el apóstol, que a los 17 años, más o menos, tenía 17 años de edad en este momento, el que amaba a Cristo, lo amaba más confortando a su madre, que tenía ahí a su lado y ciertamente en sus brazos. Entonces María es esta puerta única, vehículo único para llegar a Cristo, para entender su salvación. Luego, cuando terminan de escuchar el Stabat Mater de Rossini, no hay nadie en la casa para molestarte, para nada. Pon en la televisión La Pasión de Cristo de Mel Gibson y contemplar a Cristo a través de la Virgen María. Ese es sensacional, sensacional. Te dije, no, padre, que yo tuve un grupo de protestantes. Eran, si no me equivoco, 13 en este año. Cada año tenía un grupo que se iban a convertir. Y venían muchos a mi clase. De Manhattan, todos. Este miércoles de ceniza, en lugar de reunirnos para estudiar, íbamos a ir al cine a ver la pasión de Cristo de Gibson. Entramos, el cine estaba completamente lleno, no había lugar ni siquiera de pie. Llegamos nosotros, vimos la crucifixión de Cristo tan real, pero lo que a mí lo que me acuerdo mucho es ver la crucifixión de Cristo a través de lo que experimentaba María, su madre, a través de sus sufrimientos. Sufrió con, de ahí viene la palabra compasión, ¿verdad? Sufrir con. Ella sufrió con su hijo. Y ella sufrió con su hijo. Su compasión era lo máximo en toda la humanidad. Nadie había entendido ni sufrido tanto como ella. Nadie compartió este acto de redención más que ella. Entonces, ella nos sirve de modelo para llegar a su hijo. Y aquí para los hombres, que muy machos los hombres. Yo he visto, me hace reír, porque he visto uno de los hombres más brutos en el mundo. Vulgares, hasta matones, andan con pistola, borrachos, etc. Yo los he visto llegar a estar cerca de su madre cuando su madre necesitaba algo. Cállate los ojos. Se convertían estos monstruos en gotitas de miel porque estaban con su madre. Cada cristiano tiene esta mujer como su madre. Y también a ellos, aquí te va otra pequeña observación. ¿Quieres insultar a un hombre? ¿Quieres insultar a un hombre a lo peor? No le vas a decir, tu hermano es un idiota, o tu hermana es una mensa, o tu padre es un borracho. Todo eso es insulto, ciertamente, pero si le quieres llegar, si quieres una reacción de quien sea, insulta a su madre. Insulta a su madre y vas a ver la reacción. Es fuerte. ¡Pum! Estaba la madre de Cristo, en este momento insultada por los soldados romanos y por los judíos. Insultada. ¿Tú crees que a Cristo no le llamaron un hijo de tal cual delante de su madre?
fuerte. Ahora, llegamos a la pregunta de nuevo del Stabat Mater. ¿Quién es el hombre que no temblaría viendo la madre de Cristo en tanta necesidad? No existe ese hombre. No puedo creer que existe un hombre que no tenga ese sentimiento. Ya he hablado demasiado. No, nunca, nunca. Nunca, como dice San Bernardo de la Virgen, de María nunquam satis, pues yo de Mur nunquam satis. Tú no lo sabes, pero es la canción del verano. En España la canción del verano de este año es insultar al presidente por su madre. Pedro Sánchez, hijo de la chingada, vamos a decirlo así. Eso claro, lo podéis buscar por internet. Es la canción del verano. En muchos conciertos, en las fiestas patronales de los pueblos y demás, incluso grupos de música que son comunistas también están cantando. ¿Hasta los comunistas ha llegado a insultar? Sí, hijo de Sánchez, Pedro Sánchez, hijo de la chingada. Eso tío, no estoy exagerando, Padre Mur, que no es hipérbole andaluza, que es la canción del verano. Número 327. ¿Por qué María yo casi no salgo de casa. Bueno, pero ponlo en internet y buscas la canción del... Bueno, o pon Pedro Sánchez tal... Acepto tu palabra. Así lo creo, yo lo creo. Yo sí creo. No hay necesidad de poner mis dedos en los agujeros ni en los lados. Yo creo. Okay, ¿dónde estamos? 327. ¿Por qué María es llamada nuestra medianera? Porque Dios, al darnos a Jesús a través de ella, nos ha dado todas las gracias por medio de ella. Aquella que ha sido la cooperadora en el sacramento de la redención humana, debía ser también la cooperadora en la disposición de las gracias derivadas de esta redención. ¿Por qué no se proclama este dogma, Padre Moore? El quinto dogma de la corredención mariana. Tú lo dijiste perfectamente bien. ¿No te escuchaste? Bueno, pero yo soy una persona. No, perfectamente bien lo dijiste. Porque estamos con toda esa locura del ecumenismo con los protestantes, que no hay que insultarlos. No hay que insultar a los protestantes con la verdad. ¿Qué insulto es eso? No te voy a insultar con la verdad, te voy a echar una mentira. Muchas gracias por la flor, mañana vengo por la maceta. ¡Qué absurdo! ¡Qué bárbaro! Fíjate, yo creo, Padre Moore, que evidentemente no digo que fuera la varita mágica de Harry Potter que solucionara todos nuestros problemas en esta época de la Iglesia, pero creo que ante el colapso en el que hemos llegado en la Iglesia, de vocaciones sacerdotales, de apostasía de la misa dominical, de cifras completamente industriales, de abortos, de hundimiento de la fe, de hundimiento de los bautismos, desaparición del sacramento del matrimonio, del sacramento de la confesión. Yo creo, sinceramente, humildemente, modestamente, no soy más que un monaguillo, pero creo que la Iglesia proclamar ahora el quinto dogma mariano de la corredención de la Virgen sería un acto de fe y un acto de petición de auxilio, de petición de socorro grande, de ponernos de esta forma en manos de la Virgen y decir, mira, no confiamos en nuestras obras, confiamos en la Madre de Dios, no confiamos en que vamos a ser nosotros con nuestro absurdo y estúpido ecumenismo, que ya no es que seamos ecuménicos, es que somos ecumaníacos, no vamos a... ¿Cómo dice? Ecumaníacos. No somos ecuménicos, somos ecumaníacos. Pues no vamos a ser nosotros los que haciendo estas tontunas del ecumenismo vamos a lograr la unidad que con los protestantes y los ortodoxos, no vamos a ser nosotros los que con nuestro marketing, como antes decía, vamos a atraer a multitudes y vamos a reevangelizar. No.
ponemos en manos de la Virgen esta etapa crítica de la Iglesia, en la que se ha apagado ya prácticamente definitivamente la fe en tantos corazones, en tantas naciones antaño católicas, cristianas, la invasión musulmana, por no hablar de la invasión musulmana a Occidente y demás, el asalto de las sectas protestantes a toda Hispanoamérica, el partido, el comunismo chino que va viento en popa a toda vela. Vamos a tener comunismo en China, Padre Moore, para 200 años más, por lo menos. Bueno, pues ante esta situación tan compleja, pues lo mismo que hizo Pío IX cuando proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, pues es un momento para ponernos de esta forma con el Papa, vicario de Cristo a la cabeza, ponernos en manos de la Virgen. Pero bueno, esto que conste que es simplemente una cosa que pasa por mi cabeza, pero en fin. 328. ¿Cuál es el significado propio de los títulos corredentora y medianera? Estos títulos de ninguna manera ponen a María en un plano de igualdad con Jesucristo, el divino redentor. Esto quiero que cuando acabe de leerlo, Padre Moore, nos lo expliques, porque hay mucha gente que vive mal la devoción a la Virgen y pone a la Virgen por encima de Dios, por encima de Cristo, y esto, en fin, también lo utilizan los protestantes contra nosotros. Hay una diferencia infinita entre la persona divina de Jesucristo y la persona humana de María, porque María no es Dios, es una persona humana, y Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina, con naturaleza humana y divina, pero la persona es divina. Lo explicó muy bien el Padre Moore en nuestras conferencias cuaresmales de este año, que les recomendamos que vuelvan a ellas, las conferencias cuaresmales del Padre Moore y un servidor aquí en nuestra casa en Tectón. Estos títulos hacen referencia a la participación única de la Madre del Redentor en la obra de la redención humana, pero de forma subordinada a su divino Hijo. Y cita ahora Juan Pablo II, Monseñor Schneider. Por esta plenitud de gracia, llena de gracia y de vida sobrenatural, estaba particularmente predispuesta a la cooperación con Cristo, único mediador de la salvación humana, y tal cooperación es precisamente esta mediación subordinada a la mediación de Cristo. En el caso de María se trata de una mediación especial y excepcional. Adelante, Padre Moore, porque los protestantes dicen que el único mediador es Cristo, como dice la carta a los Hebreos, y que esto no tiene ni pies ni cabeza desde la Biblia. No, mira, es cierto lo que está diciendo esto. Yo creo que para entender la relación nuestra a la Virgen María y nuestra relación a Jesucristo, obviamente Jesucristo es Dios, obviamente es lo máximo. Pero también nosotros católicos entendemos la psicología mucho mejor que los protestantes. Te voy a decir por qué. A mí me ha fascinado desde niño el apoyo que puedo tener en otra persona. O sea, si yo quería un favor de mi padre, yo iba con mi madre, no iba con mi padre. Y no era tan inteligente, pero era inteligente, suficientemente inteligente para saber quién mandaba en casa. Y era nuestra madre, ¿sí? Entonces, pero ella siempre decía, no se hace nada sin el permiso de tu padre, pero vamos con ella antes. Mira, la cosa es esta, la psicología te dice, si tienes un amigo en un lugar donde estás buscando empleo, pues vas a pedir al amigo que te dé una introducción, una presentación al jefe, etcétera, etcétera. Esto es lógico. Por eso nosotros tenemos los santos. Por eso tenemos a nuestra madre. Que lo bello de María no es solamente mi madre que estoy pidiendo el favor, también es tu madre al que te estoy pidiendo el favor. Es madre de los dos. Fantástico eso. Pero es una propiedad de psicología. Así funciona el alma humano. La psicología es el estudio del alma. Y así entendemos las cosas. Palancas. Tenemos palancas, tenemos conexiones, tenemos relaciones que son importantes.
Yo creo que ustedes latinos, en el sentido latino, franceses, italianos, españoles, nosotros llamamos latinos, tienen una manera mejor de entender contactos con la gente que nosotros. Nosotros somos un poquito más fríos. ¿Cómo te fue en tu examen? El examen te marca todo el resto de tu vida. No. Lo que me marca todo el resto de mi vida es mi tío, que es el encargado de la compañía. O es fulano que conozco que se encarga de tal y que me va a ofrecer. Así entramos por todos. Ese es humano. Eso es humano. Por eso somos amigos de los santos. Por eso decimos que los santos son nuestros amigos. Me ayuda mucho San Antonio cuando cuando he perdido un objeto. Muy bien. La Virgen María siempre me ayuda. ¿Y qué digo siempre al final de una oración a la Virgen? A la Virgen estoy pidiendo, hable con tu hijo, ¿no? Hable nuestro Señor. A lo mejor no andamos muy bien el Señor y yo en este momento, pero siempre voy a estar bien con mi madre. Siempre. Ella me tiene que amar. A fuerzas. Soy suyo. Háblale. Écheme una mano. Ayúdame un poquito. ¿Sí? Y con mucho gusto te ayuda. Es una belleza, una riqueza psicológica humana que tenemos, en serio. No somos tan fríos, tan friolentos, tan todo en categorías, etcétera, frías. No, es más humano. Y hay muchas maneras de hacer las cosas. Y no estamos hablando precisamente de chuecuras, pero también chuecuras. Hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay muchas maneras. Y Dios mismo ha creado estas maneras. Y nos dice, aprovechenlos. Hubo un señor que conocí hace años que tenía mucho problema con la castidad. Mucho. Era un buen hombre, pero lo presenté a San Agustín. Y empezó a leer Agustín y le fascinaba a Agustín. Terminó resolviendo su problema y terminó con un amigo enorme en San Agustín. Era su amigo. Tú tienes una biblioteca de libros detrás de ti. Cada uno de esos libros que has leído es de un amigo. Tienes un amigo en cada libro. Y además, si yo te hablo de tal cosa, tú puedes ir inmediatamente, casi sin ver, y llegar al libro y abrir el libro. Lo conoces también. Así son los santos. Y así es la madre de todos los santos, la Virgen María, y madre mía, y madre tuya. Qué fantástico. Qué regalo. Y en la cruz, cuando Cristo habla a San Juan y le dice, he ahí tu madre. Mujer, tu hijo. Válgame Dios. Ahí nació la Iglesia Católica. Ahí nació. Muchas veces hablamos del nacimiento de la Iglesia con el día de Pentecostés. Ok, muy bien, que el Espíritu Santo es cierto. Pero nació la Iglesia en este momento. Mujer, tu hijo. Hijo, tu mujer. Eso también es otra cosa que les digo a los protestantes. Que si María tuvo 7 hijos, como ellos dicen, ¿tú crees que Juan iba a salir con su madre? ¿Y los otros 6 no le iban a pelear? Así es. Quedó Juan, el mejor amigo, el que amaba más a Jesucristo, se quedó él con su madre. Bello eso, bello. A ver si la próxima vez entramos también. Scott Hahn dedica, no sé si es un libro, ciertamente algunos capítulos del Arca de la Alianza. María siendo Arca de la Alianza, que tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El arca que lleva a Jesucristo por dentro. El contenedor sagrado. Qué fantástica es esa mujer. ¿Por qué sentir vergüenza de ella? No entiendo. Es absurdo. Es absolutamente absurdo. Tenemos que estar lleno de orgullo. Que Cristo nos amó tanto
que nos regaló su propia madre, por si no fuera poco. Es magnífico, es magnífico. Mire, padre, yo tengo que pedirte disculpa, pero ya Sí, tengo que ir. Padre Moore, Estoy tomando esta medicina para esto, me está empezando la tos. Es que tú me dejaste hablar demasiado, es culpa tuya. No, tuya. Más todavía tenía que haber hablado. Pero no, tranquilo, Padre Moore, porque ya íbamos a cortar, que llevamos ya un buen rato y no quería abusar más de tu generosidad y de tu tiempo. Así que si quieren, queridos amigos, lo podemos dejar aquí. Nos queda muy poco ya, pero bueno, esto, como decimos en España, hay más días que longaniza, así que lo podremos concluir en hay otro más días que longaniza. Así es, así es. Así que, bueno, pues solamente decir una cosa, Padre Moore, aquí tengo a Quinto Curcio Rufo, Historia de Alejandro Magno, uno de los mejores biógrafos antiguos de Alejandro Magno, Quinto Curcio Rufo, que hablaba del divino Alejandro. Aquí tengo el famoso Suetonio, La vida de los 12 Césares, que hablaba del divino Julio, y yo te he tenido esta noche a ti al divino Moore, Al divino Moore, sí. Oye, yo también voy a tener un libro el día 15 de agosto, que es también mis cumpleaños. Voy a cumplir 75. ¿Te imaginas? Yo creo que un hombre es oficialmente viejo a los 75, ¿eh? Antes se puede jugar diciendo, no tanto, pero a los 75 ya estuvo, ya viejo. De todos modos, para mis cumpleaños voy a tener mi libro Y era de noche en español, que va a salir en español, Y era de noche. Pero lo que estoy diciendo a todos los lectores, si son débiles de corazón y si son escrupulosos en cuanto al lenguaje, no lo vayan a comprar, no lo vayan a leer. Es muy fuerte y no es para todo el mundo. ¿Sí? Pero sí sale el día 15. Decimos en España ser delicado de estómago, no es un libro para estómagos delicados. Ni para oídos delicados. Padre Moore, por favor, bendícenos y nos despedimos. Con mucho gusto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Benedictio de omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descende super vos, et manet semper. Amén. Amén. Padre Moore, 1.000.000 de gracias, un fuertísimo abrazo, queridos seguidores. 1.000.000 de denadas. 1.000.000 de denadas. Ahí tenemos, era de noche. Un gran abrazo para todos nuestros seguidores, nuestro agradecimiento al Padre Moore. Y Padre Moore, como dijeron aquellos héroes cristeros y como dijeron aquellos cruzados también españoles, nos despedimos. ¡Viva Cristo Rey!